Ética y corrupción en el trabajo infantil. Globalización. La globalización es exclusión de las grandes mayorías de la humanidad, las víctimas del sistema mundo. Globalización-exclusión quiere indicar el doble movimiento en el que se encuentra apresada la periferia mundial. Por una parte, la pretendida modernización dentro de la globalización formal del capital, en su nivel financiero principalmente. Capital ficticio nos dice Marx, pero, por otra parte, la exclusión material y discursivo formal creciente de las víctimas de ese pretendido proceso civilizador. Dussel Enrique 1998. Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión. Hoy vivimos en un mundo global neoliberal. 1. La década de los años 70 vio nacer al neoliberalismo y la globalización se agudiza como proceso histórico que caracteriza el devenir de la humanidad. Para países como México, el neoliberalismo entra en escena en la década de los años 80 y la globalización tiene sus símbolos más explícitos en los tratados comerciales que acuerda con otros países. El más significativo, el TLC, y en el libre flujo de capitales financieros. El primero permite la libre entrada tanto de productos comerciales como de empresas transnacionales. El capital financiero, por su parte, circula libre cada vez más entre más países. Si bien globalización es un concepto neutral, la calificación de dichos procesos no admite unilateralidades. Si por un lado han dejado efectos positivos, por otro, las consecuencias negativas acaparan nuestra existencia. El capital financiero, llamado también capital golondrino, aunado al gran flujo de información, provoca una volatilidad inmensa que ha dejado a no pocos países en situaciones de crisis extremas. México es el caso por excelencia. La crisis 1994 representó el mayor apoyo económico dado a un país hasta esa fecha. Estos capitales sin domicilio establecido de carácter transnacional son en gran medida anónimos y, por ello, difíciles de identificar. No conforman un sistema u orden unificado. Son una aglomeración de sistemas manipulados por actores en su mayoría invisibles. 2. Que dominan cada vez más los poderes estatales, lejos de ser controlados por ellos, los controlan. En suma, conforman una suerte de nación sin territorio ni instituciones de gobierno que rige las instituciones y políticas de diversos países, con frecuencia por intermedio de importantes organizaciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, o la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. 3. Y que han llevado a tener un poder sin sociedad y una sociedad sin territorio. 4. Son precisamente las crisis las que repercuten en el estado material de las sociedades en las que hoy vivimos, atendiendo a nuestra región. En términos de pobreza, se calcula que de los 500 millones de habitantes en la región, 224 millones viven en condición de pobreza, poco menos del 50%. Por mencionar el caso de algunos países, son pobres el 75% de los guatemaltecos, el 73% de los hondureños, el 68% de los nicaragüenses y el 55% de los salvadoreños. Es pobre el 54% de la población peruana, más del 60% de la ecuatoriana, el 63% de la boliviana y se estima que más del 70% de la venezolana. En Argentina 53%, en México el 54%. Klicksberg, 2001. Es este el contexto en el que hoy se afirma que lo que se vive en el mundo actual no es una globalización o mundialización, sino una tríada excluyente en términos sociales y geográficos. Castains, 2020. De una exclusión social a escala mundial. Es este el marco económico que reproduce nuestra materialidad. Empresa. Lo anterior es un contexto que es configurado en parte también por las empresas, pues son ellas las receptoras del capital financiero, las operadoras productoras de las ganancias. Entonces, bajando un nivel de análisis, hoy podemos decir que las empresas se han adoptado nuevas características o en otros términos las han agudizado, pues si bien es cierto que vivimos en una sociedad de organizaciones, de empresas, también es cierto que la empresa de hoy ya no tiene centro. No es más que una red constituida por diferentes elementos complementarios esparcidos por el planeta y que se articulan unos con otros según una pura racionalidad económica, obedeciendo solo a dos palabras clave: rentabilidad y productividad. Ramonet, 1994, 97. La empresa globalizada busca el beneficio máximo, mediante las fusiones, las deslocalizaciones, y el aumento incesante de la productividad. Esta obsesión lleva a producir allí donde los costos salariales son más bajos y a vender allí donde los niveles de vida son más elevados. Ramonet, 1994, 98. Para muestra basta un botón. La serie de escándalos financieros en las grandes empresas de Estados Unidos comenzó en diciembre con la quiebra del gigante energético Enron y culminó con la declaración de insolvencia del gigante telefónico WorldCom. WorldCom, el segundo mayor consorcio estadounidense de servicios telefónicos después del gigante AT&T,
convirtió desde comienzos de 2001 pérdidas en ganancias mediante manipulaciones contables por $3.850 millones. El fraude, revelado en junio por el propio nuevo jefe del consorcio, John Sedgmoor, provocó consternación en el mundo financiero. Sobrepasa incluso la declaración de insolvencia del gigante energético Enron. Enron, el mayor distribuidor de energía del mundo, ocultó durante años deudas millonarias con empresas asociadas, hasta que quebró en diciembre de 2001. Enron, la séptima mayor empresa de Estados Unidos, pidió protección ante sus acreedores. Las deudas ascienden a más de $30.000 millones. La empresa de auditoría Andersen es sospechosa de haber destruido documentos comprometedores. Global Crossing, la compañía telefónica Global Crossing incrementó artificialmente su cifra de negocios mediante el intercambio de capacidad con otras empresas telefónicas. Merrill Lynch, el mayor broker de Estados Unidos, fue obligado a pagar $100 millones tras un acuerdo con el fiscal general de Nueva York, Eliot Spitzer. Fue acusado de haber dado internamente calificación negativa a algunas acciones y, pese a ello, haberlas recomendado a sus clientes. TYCO, el jefe de este consorcio mixto Dennis Kozlowski, acusado de evasión tributaria por $1 millón, renunció a su cargo. Durante mucho tiempo circularon rumores, que jamás llegaron a confirmarse, de irregularidades en los balances de Tyco. Implone, el ex jefe de esta empresa biotecnológica, Samuel Waxaw, fue arrestado en junio pasado, por sospecha de transacciones con información privilegiada. Es acusado de haber vendido acciones propias de la empresa poco antes de anunciar oficialmente que el medicamento anticáncer Implone no sería autorizado. Tras el anuncio, las acciones de Implone bajaron verticalmente. Xerox, este especialista en fotocopiadoras, habría inflado sus balances por $6.000 millones entre 1997 y 2001, según se supo el pasado mes de junio. Al parecer, se trataba de ingresos contables retrasados por acuerdos de leasing a largo plazo. Adelphia. Este gigante de la televisión por cable se declaró en quiebra tras conocerse que había dado garantías crediticias por $3.100 millones en favor de miembros de la familia del jefe del consorcio, John Rigas. Este renunció tras 50 años a la cabeza de Adelphia. Merck, este consorcio farmacéutico norteamericano, es acusado de haber incluido en sus libros, en los últimos 3 años, ingresos por $12.400 millones de su subsidiaria Medco como cifra de negocios, pese a no haber recibido jamás esos dineros. Sin embargo, el fenómeno no es nuevo. Para el caso de Estados Unidos, la industrialización comandada por los varones ladrones refleja muy bien las prácticas éticamente deficitarias que ponían en práctica. La primera vía de ferrocarril transcontinental se construyó a costa de sangre, sudor, politiqueo y estafas. La Central Pacific partió de la costa oeste hacia el este. Gastó en Washington $200.000 en sobornos para conseguir 9 millones de acres de terreno sin construir y $24 millones en sobornos, y pagó 79 millones de menos $36 más de la cuenta a una compañía constructora que de hecho era suya. La construcción se hizo con 3.000 trabajadores irlandeses y 10.000 chinos, que durante 4 años trabajando por $1 o $2 diarios, y 2005. Reflexionar la globalización. 5. Y la empresa. No podemos negar que el capitalismo surgió como una innovación radical ante el poderío feudal. Sin embargo, se ha transformado en el principio básico de toda economía, imponiendo cierta ética económica, la de la máxima ganancia, la del libre mercado y la mano invisible, la del homo economicus. En suma, un repudio a lo moral y basado en un discurso de desarrollo económico pero solo para unos cuantos. Es por ello que es necesario reflexionar éticamente sobre los sistemas económicos y sobre el capitalismo, para pensar un capitalismo de rostro humano. Del lado de la empresa es necesario reflexionar de la misma manera, es decir, pensar a la empresa como institución económica pero también como institución social en el marco de cierta ética economía. Lo anterior cobra relevancia ya que mientras no seamos capaces de ofrecer otras alternativas mejores, habrá que fortalecer las dimensiones éticas de los mecanismos económicos modernos y empresariales. Habrá que descubrir y potenciar la ética de nuestras instituciones modernas. Cortina, 1994. 55. ¿Cómo ha sido el desarrollo del pensamiento ético empresarial? 1. La Business Ethics, un proceso constituyente. Lozano, 1999. La BI es una disciplina reciente, en constante crecimiento y que no posee consenso sobre sus principios y alcances. Hasta ahora es, en EU,
una disciplina adecuada al funcionamiento de la organización que justifique el sistema económico, en Europa comienza a emerger con la peculiaridad de criticar al sistema económico. En suma, se encuentra en proceso constitutivo. La BI surge en la década de 1950 ante las críticas de la economía de mercado y ante planteamientos morales desde la religión a la empresa de cara al comportamiento inmoral empresarial. En la década de los años 60 la contracultura y la guerra de Vietnam son el motor de nuevas críticas como el consumismo y el ecologismo. En la década de los años 70 las críticas y aportes continúan desde los campos teológicos, docentes y filosóficos. Es en este último campo del saber que comienza la BI a vislumbrarse como especialidad de frente a las aportaciones de Friedman, Robles y la ética biomédica. En suma, es así como la BI funciona como justificación de un sistema económico y de las prácticas que tienen lugar en su seno. La década de 1980-85 es marcada como la institucionalización de la BI como disciplina gracias a la aparición de diversas revistas en EU después de 1981 y en Europa a partir de 1987. Para una mejor comprensión de la BI en las organizaciones, Lozano distingue tres niveles: macro, sistema económico; meso, organización; y micro, individuo, aunque la BI asume el proyecto social de EU, es decir, la justificación de la economía de mercado y la eficacia del capitalismo como incuestionable normativo. Lozano asume el nivel meso como marco de referencia para comprender su realidad en relación con el nivel micro. 2. La autocomprensión de la BI, una tensión todavía no resuelta y pendiente de integración. Más allá de su pendiente integración, la BI sostiene una discusión interna, pues podemos hablar de business ethics, énfasis en los negocios en el sentido empírico, descriptivo, explicativo, y de business ethics, énfasis en la ética en su sentido normativo prescriptivo. Para una y otra posición existen argumentos a favor y en contra. El reto, piensa Lozano, es elaborar una propuesta que permita pensar la realidad empresarial y que tenga en cuenta la parte de business y la de ethics. En el mismo debate se pregunta críticamente: ¿hasta qué punto se han sometido los enfoques éticos a las demandas del mundo empresarial? Otro déficit es que se dispone de ella al margen del contexto sistemático y cultural que le dé sentido. Por si fuera a poco, se reduce la BI a la tradición deontológica a Kant con ignorancia manifiesta de las aportaciones de Apel y Habermas, así como de la tradición aristotélica. Más aún, existe un claro reduccionismo al individualismo o a la toma de decisiones. Propone construir un modelo de desarrollo y gestión organizativa que permita enfrentar la complejidad, enfrentar la discusión moral y actuar desde la idea de que no hay nada que contenga dimensión ética. Para ello pretende auxiliarse de la ética cívica. La integración de la business y de la ethics puede darse entre los elementos que pueden denominarse responsabilidad social empresarial, códigos de conducta, stakeholders y la cultura organizacional. La integración de la BI propuesta por Lozano comprende ética de responsabilidad, que tenga en cuenta las consecuencias de los actos empresariales y básicamente que tome en cuenta a los stakeholders; ética humanista, que incorpore la cívica ética en su momento preconvencional entendida como lo mínimo demandado legalmente, que reflexione convencionalmente con las demandas sociales y en el momento postconvencional genere nuevas actitudes proactivas en los sujetos. Este nivel es llamado momento reflexivo normativo. Y ética convencional cultural como generadora de hábitos, motivaciones y sensibilidades también en los empleados. En realidad es este el estado del arte que nos proporciona Lozano. Sin embargo, ante la preponderancia de las reflexiones venidas desde EU y la UE, es necesaria la reflexión desde latitudes tercermundistas, desde latitudes excluidas, marginadas, empobrecidas, pero sobre todo con reflexión teórica que repiense las aportaciones filosóficas observadas por Lozano. En este sentido, el proyecto a largo plazo que podemos emprender es el estudio del pensamiento de Dussel desde su Ética de la Liberación, lo cual actualizaría el debate filosófico sobre la ética, pero a la vez colocaría la reflexión en el mapa de América Latina. Propuesta de análisis. Siguiendo con nuestra construcción, proponemos utilizar el modelo elaborado por Lozano sobre los niveles de acción de las organizaciones, en las relaciones macro, meso y micro como eje de análisis para estudiar la ética y la corrupción en las empresas / organizaciones. En este sentido, la relación macro está dada por las relaciones que la organización establece con su entorno. La relación meso también la hace con el entorno, solo que en este caso es con otras organizaciones. El nivel micro lo entendemos como el conjunto de relaciones que existen al interior de la organización. Para el caso de nuestro interés, 6.
Dichas relaciones guardarían la siguiente estructura: manager, manager, mandos medios, manager, personal de planta, mandos medios, mandos medios y personal de planta, personal de planta, personal de planta. En otras palabras, entre estas relaciones podemos preguntarnos, ¿qué clase de ética opera entre estos niveles en una organización determinada? ¿Es un tipo de ética el que opera para cada relación? ¿Es este tipo de ética una ética generalizada en las organizaciones? ¿Cuáles serían las características de esta ética? Aproximación. Es así que, tomando la relación mando-medio personal de planta, hemos elaborado una exploración en un centro de trabajo. En realidad hemos decidido abarcar el sector servicios, si bien este podría haber sido un centro de telemarketing, una oficina de asistencia, un hospital, una escuela, una oficina burocrática. Hemos elegido un centro comercial, un súper. Recordemos que los centros comerciales han adquirido relevancia inmensa, sobre todo a causa del fenómeno Walmart, empresa multinacional global que ha marcado la pauta para toda tienda de autoservicio. Sus ganancias y crecimiento son el objetivo que hoy persigue cualquier centro comercial. De hecho, hoy, sus dos principales competidoras están a escasa distancia de sucumbir ante el gran éxito que ha tenido Walmart en nuestro país. El fenómeno se extiende a nivel mundial al punto de nombrar de manera análoga a la McDonaldización de la sociedad a la Walmartización de la sociedad. Walmart fue calificada como una de las 10 peores empresas en 2001, Motiver y Wisman, 2001, entre otras cosas. No permite asociación sindical. Está investigada por permitir trabajo infantil y trabajo de inmigrantes, evidentemente sin prestaciones, entre otras. Tal exploración no tomó como lugar de análisis a Walmart, sino a un centro de autoservicio de carácter nacional. Tomamos a Gigante, 7, y de las tiendas gigantes solo tomamos a Gigante Iztapalapa. Dentro de centro de autoservicio nos concentramos en un sujeto que, si bien no puede ser definido como trabajador directo de dicha empresa, en realidad trabaja allí. Nos referimos a los empacadores cerillos. Primero realizamos una encuesta y posteriormente una entrevista. Es decir, la exploración que realizamos cabe en la categoría de trabajo infantil. Antes de pasar a los hallazgos, repasemos el convenio que, en base a lo legal, se ha acordado entre los centros de autoservicio. Convenio para la protección de los menores empacadores. 8. 1. Se otorgará un premio de 300 pesos, en efectivo o en especie, a aquellos empacadores que tengan un promedio de 9 o más. 2. Se acuerda que no realicen otras actividades. 3. No laborarán después de las 22 horas. 4. Se les realizarán exámenes psicofísicos periódicamente. 5. Se dará capacitación a jóvenes y padres, que incluyen prevención de adicciones, salud en el trabajo, seguridad e higiene, autoestima, sexualidad, derechos u obligaciones del Convenio de Protección al Menor Empacador y Derechos Humanos. 6. Fomenta la organización representativa de los adolescentes empacadores para el diálogo con las autoridades laborales, con la ANTAD y con otras instancias gubernamentales. Este tipo de trabajo es manejado como un programa de apoyo y orientación para los jóvenes. Los convenios entre las autoridades y los empresarios señalan que, analizada esta labor de los jóvenes empacadores de tiendas de autoservicio, corresponde propiamente a la de trabajadores no asalariados, ya que la relación de trabajo o servicio se efectúa entre el empacador y el dueño de la mercancía o cliente, después de que éste ha adquirido y pagado los productos en la caja de la tienda, consistiendo dicha relación en un acto de consentimiento voluntario tácito entre las dos partes, el empacador que hace el servicio y el dueño de la mercancía, cubriendo este último el pago de esta tarea por medio de una gratificación, llamada comúnmente propina. Con base en estos lineamientos se aplicó la encuesta y los resultados fueron: perfil del empacador, menos 60% son niñas y 40% niños. Son de complexión regular. Su edad sí está entre los 14 y 16 años. En centros como Comercial Mexicana y Walmart no. El total de empacadores viven en la zona de Iztapalapa, cerca del centro comercial. Respecto a la familia, 60% familia tradicional, 29% solo un padre y 10% familiares secundarios. El número de habitantes está entre 3 y 5, de los cuales trabajan 2 o 3. Su alimentación comprende las 3 comidas. Solo el 26% de ellos no cenan y el 21% de ellos lo hace en la vía pública. Entre sus alimentos están gancitos, galletas, refrescos. Su tiempo libre lo dedican a actividades como videojuegos, pasarla con los amigos, algunos a estudiar y leer. Su transporte por excelencia es el público. Todos estudian, se ubican en escuelas públicas, entre la preparatoria y la secundaria y en algunos cursos patito, justificante para estudiar, el promedio es de 8. Aducen que dedican a estudiar alrededor de 6 horas por día. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.